Bien, ahora sí. Entonces, un subespacio de H, ¿verdad? Es un espacio vectorial de un espacio vectorial V, es un subconjunto de V que es en sí un espacio vectorial. Básicamente eso es un subespacio, ¿verdad? Básicamente recuerda que los espacios vectoriales son, en todo caso, son conjuntos de vectores que cumplen algunas propiedades. Entonces, que serían en este caso los 10 axiomas, ¿verdad? Como los que mirábamos el día de ayer. Entonces, ahora, para probar de que un conjunto dado, ¿verdad? Es un subespacio. Lo que hay que básicamente llegar a probar es que, para empezar, que sea subconjunto de un espacio vectorial. Y segundo, demostrar este par de propiedades, que son básicamente las propiedades de clausura bajo la suma y la multiplicación por un escalar. Un subespacio se dice propio para cuando es diferente del conjunto que únicamente contiene al cero, ¿verdad? Ok, entonces vamos a, bueno, teniendo en mente esto, básicamente eso es la primera parte de la clase. La única teoría, digamos, de la clase sería esta parte. Entonces procedamos a resolver problemas, ¿no? Entonces, uno de los primeros problemas que necesitan... bueno, pregunta, ¿ya descargaron este libro? Sí. Sí, son como 7 megas, lo pueden descargar, o sea, deberían de descargarlo para que ahí estén viendo toda la parte de teoría. Ok, entonces vamos a la práctica de una vez. Entonces dice acá, los problemas del 1 al 29 hay que determinar si esos conjuntos, o bien esos subconjuntos dado H, son un subespacio del espacio vectorial B mayúscula. Ok, entonces hagamos algo. De esos problemas, me dicen cualquiera de ellos y vamos a pues, proceder a resolverlo. Cualquiera. Ahí tenemos desde el 1 hasta... Poner -1. Okay. El 13. Ok, el problema 13. Ajá, el 13. Entonces déjame escribirlo aquí en una hoja. Entonces dice B es igual a M22. Ya saben quién es M22, ¿verdad? No tienen alguna idea de qué sea M22. Profe, hubiera empezado con uno más suave para que tengamos la idea de cómo resolver el 13. Sí, profe. Eso pensaba yo, uno de los primeros. O sea, directo tampoco. Pasito a pasito, suave, suavecito. Bueno. Yo creo que es, o sea, no es tan complicado. A ver. Es un número real. Ok. O sea, está bien, de hecho es uno de los más sencillos. Lo que pasa es que los difíciles están en la otra página. De hecho, los voy a poner. O sea, voy a ponerlos. Ajá. Eso que dicen cálculo ya son un poco más difíciles. O sea, de eso sí pediría que no me pidieran que lo hiciera. Ok. Entonces, decía problema 13, ¿verdad? Ok. Entonces, este es el problema 13 y lo vamos a resolver a continuación. Entonces, ¿cómo hago? Ok. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla. Y vamos a dejar fijo este, ¿verdad? Okay. Estamos por aquí, ¿no? Vamos a ver. Okay, entonces todos ven esto, ¿no? O sea, básicamente el espacio vectorial B son matrices 2×2, ¿verdad? Quiere decir que, por ejemplo, cualquier matriz, ¿verdad? Digamos M, que sea de la forma A, B, C, D. O sea, una matriz 2×2, dos filas, dos columnas, sería un elemento de este espacio B mayúsculo. Entonces, en este caso, H es un subconjunto.
dado por la matriz A de la forma 0A menos A0, donde A es un número real, pues, cualquiera. Ok, entonces vamos a llegar a probar de que este subconjunto H del espacio, ¿verdad? M sub 2 es un subespacio. Ok, entonces para probar eso son dos cosas. Te lo repito, ¿no? Primero, vos vas a tener, suponete, o sea, como son matrices, vamos a suponer de que hay una primera matriz, digamos M, que pertenece a H. Y una matriz N, que también pertenece a H. O sea, esas son dos matrices que pertenecen a este conjunto. Entonces, lo que se va a tener aquí que probar es que la suma M con N también tiene que pertenecer a H. Si eso pasa, entonces, por así decirlo, estoy llegando a probar una de las primeras condiciones que tiene que cumplir es un subespacio, ¿verdad? Que es la propiedad de clausura bajo la suma. La segunda propiedad que tiene que cumplir es que si vos tenés una matriz M que pertenece a H, entonces alfa es un escalar. Entonces lo que se tiene que cumplir es que alfa M también tiene que pertenecer a H. Si eso pasa, entonces decimos de que, o sea, si estas dos condiciones se verifican, entonces vamos a decir de que H es un subespacio de M sub 2. Claro ahí, ¿verdad? De hecho, eso es lo que estaba en el libro. Entonces ahora veamos cómo llegamos a ese resultado. Empecemos ¿Cómo con... decía? Si las dos se cumplen, Si las dos condiciones se cumplen, entonces llegamos a demostrar de que H es un subespacio de M sub 2, o sea, de las matrices de orden 2. ¿Qué significa que sea subespacio? Significa que va a ser un espacio vectorial en sí mismo. Ricardo, pero esas dos condiciones son las dos únicas que vas a necesitar probar para confirmar de que es un subespacio. O Sí. Para tendrías que probar. espacio sí, solo son dos. Sola, Y por eso creo que el profesor dijo que eran las importantes también en la clase de ayer. sí. O sea que vendría siendo la primera y la 6. y la 6. La sexta. Ok, entonces eso pasa porque, digamos, como ya se sabe que se tiene un espacio vectorial, por así decirlo, todas las matrices 2 por 2 bajo la suma y la multiplicación de matrices por un escalar, esos son un espacio vectorial. De eso ya, por así decirlo, está dado. Mientras que las matrices que cumplan esta propiedad en particular, entonces son un subconjunto de ese espacio en sí. Solo hay que probar dos propiedades, que son las propiedades 1 y 6. Ok. Ahora, vamos a suponer ahora de que M, bueno, para la solución, ¿verdad? Entonces vamos a suponer que M, como pertenece a H, entonces tiene que cumplir con la propiedad que tiene H. Y en este caso, M es igual a, digamos, 0, 0. Esa en el principal es 0, 0. Y en la fila 1, columna 2, digamos que es una letra A, ¿verdad? Pero esa letra A es cualquier número real, dice. Así que podemos suponer que sea M. Y que el valor en esta posición, que sería fila 2, columna 1, va a ser negativo M. En este caso, ¿qué propiedad cumple este M? M es un número real cualquiera. Ok, ahora voy a suponer que N también, como pertenece a H, entonces tiene que cumplir esta condición. Que sería 0, N, por ejemplo, menos N y 0. Y así estaría diciendo, digamos, también de que, pues N, ¿verdad? También cumple con ser subconjunto de H. Pregunta, si a mí me cambian
este orden, ¿verdad? De hecho, si cambian aquí las ecuaciones que están representando a las matrices 2 por 2 para A, entonces yo debería de buscar cómo cambiar a estas variables, ¿no? Que estoy yo estableciendo. Fíjate que yo pongo aquí m y menos m porque aquí en general es a y menos a. O sea, no a poner un número porque no estarías probando nada, solo estarías probando para ese número. Puedes suponer que sea un m cualquiera real. Y este otro elemento va a ser un menos m. Aquí similar. Aquí va a ser un n y aquí va a ser un menos n. Ok. Ahora vamos a hacer la suma m con n. Entonces, ¿cómo es la suma de matrices? Ajá. Término a término. Sí, es verdad. Elemento a elemento. Entonces yo, Bárbaro. Inteligencia. el elemento en la posición fila 1, columna 1, con el elemento en la posición fila 1, columna 1. Así que vamos aquí, bueno, voy a escribirlo. Es 0 más 0. En la segunda, en la primera fila todavía sería m más n. En la segunda fila, ahora sí, sería menos m menos n. Y el último elemento, fila 2, columna 2, 0, 0. O sea, de que yo tendría la matriz 0 menos m menos n, m más n, 0. Ok. Pregunta. ¿Esta matriz m más n pertenece a H? Si pertenece, entonces dígame por qué. Y si no pertenece, también, ¿no? Sí, pertenece. Sí, pertenece. ¿Por qué? Porque primero, o sea, ¿Por el qué? valor donde tenés A, o sea, la ubicación de A, por ejemplo, que tenés M más N, eso es un número real, Ujú. en Exacto. primer lugar. Ok, entonces sí, de hecho esa es la cuestión, ¿no? Por así decirlo, vos podés hacer, de hecho aquí todo es hacer un sistema de ecuaciones. Si el sistema de ecuaciones es compatible, entonces estamos bien. Resulta de que este que está acá, este elemento y este elemento, o sea, son iguales, ¿de acuerdo? Entonces de ahí vamos bien. Este elemento y este otro elemento, pues también son iguales. Ok, entonces quiere decir que en la diagonal principal la suma de m más n es 0, es 0, 0, ¿no? Como en la diagonal principal de la forma que tiene que tener una matriz que pertenezca a H. Por otro lado, el otro elemento en la fila 1, columna 2 es A. Y en la matriz m más n es m más n minúscula. Y el otro elemento es el negativo de ese valor m más n. Así como en la matriz, como en la forma que tiene que tener la matriz A en general. O sea, si aquí hay A, aquí tiene que haber menos A. Si aquí hay m más n, aquí de hecho hay menos m menos n. Entonces, sí cumple de que esta matriz m más n pertenece a H, ¿verdad? Ok. Ahora, probemos la segunda parte, que es un poco más sencilla inclusive, ¿verdad? La segunda parte sería llegar a probar que alfa m también pertenece a H. Y para eso tendría que encontrar yo alfa m. ¿Cómo multiplico una constante por una matriz? La constante Solo. por cada elemento. Exacto. Inteligencia. O sea, Inteligencia. que alfa m solamente sería alfa por 0, alfa por m, alfa por menos m y alfa por 0. O sea, solo es la constante que multiplica por cada elemento, ¿no? Entonces aquí quedaría 0, 0, alfa m, menos alfa m. Pregunta. ¿Esta matriz cumple con ser, o sea, esta matriz está contenida en el conjunto H? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Por lo mismo, ¿no? Porque este elemento, 0 y 0, coinciden, digamos, en la unidad principal. Y en la unidad secundaria es
En general tiene que ser A y menos A. Y de hecho aquí es alfa M y el negativo de alfa M. Así que en efecto, alfa M está contenido en H. Conclusión, H es subespacio. Ricardo, Sí, Ahí sí. pregunta. sí. Entonces nosotros, o sea, para trabajar con matrices, la única forma que tenés que verificar sería con la diagonal principal y la secundaria, que los números sean, dependiendo de lo que te esté pidiendo el conjunto, si es de los reales o cualquier otro conjunto en el que se tenga que establecer la condición. Sí. Bueno, Ok, entonces ahora, mira, bueno, voy a compartir algo. El libro sería en todo caso. Y para que vean otro, digamos, bastante parecido. Por ejemplo, acá hay otro de matrices. Por ejemplo, está este problema. Hagamos el problema 11. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo dice el problema 11? Dice, creo que no alcanza por aquí. ¿De qué propiedad cumple una matriz simétrica? ¿Cuándo puedo decir yo que una matriz es simétrica? Tiene el mismo número de filas que de columnas. No, esa matriz se llama cuadrada. O sea, una matriz cuadrada. no, es como la inversa. No. La inversa es una operación que se le hace a una matriz. Hay unas matrices que se llaman matrices simétricas. Por ejemplo, ¿dónde pueden ver matrices simétricas? Entonces vamos a escribir una por aquí. Una simétrica no es una matriz cuadrada. Déjame ver. O sea que igual a su transpuesta. Eso sí. O sea, una matriz simétrica es igual a su transpuesta. Pero no necesariamente tiene que ser cuadrada. Pues creo que siempre cumplen las cuadradas. Inteligencia. No, o sea, Claro, el hay cálculo. matrices No. cuadradas que no son simétricas. Ok. Pero, o sea, pero sí, o sea, de hecho podemos ver ese concepto de matriz simétrica. Todo solo es que tengo que poner simétrica aquí, ¿no? O sea, este libro es de álgebra lineal, así que debería de salir todo eso. A ver, control F. Simétrica. Ok, vamos a ver. Ecuaciones simétricas. A ver, veamos. Porque bien. Y creo que tienen que ver algo con la diagonal principal también. Creo que fue mala idea lo del simétrico. Está. Aquí está, ¿no? Ah, sí, tiene que ser una matriz cuadrada en efecto. Sí, la transpuesta es igual a la matriz. Esa es la propiedad, así es. Ok, entonces en efecto, no, la matriz es cuadrada, ¿verdad? Y es simétrica si la transpuesta es igual a la matriz A. Ok, entonces veamos de esta manera, ¿no? Entonces dice el problema número 11, creo que era, ¿verdad? Y quedémonos con ese concepto de simétrica. Simétrica significa una matriz que es cuadrada, o sea, el mismo número de filas y columnas, y que la transpuesta es igual a la matriz. Ok, entonces el problema era el 260, creo que por ahí. Por aquí creo que era.
el 11, ¿verdad? Entonces dice que B es igual a M sub Mn y H es igual a el conjunto de todas las matrices S que pertenecen a M sub Mn, donde S es simétrica. S es simétrica. Ok. Entonces, ¿cuál es la propiedad de las matrices simétricas? Decíamos que son iguales a la transpuesta, ¿no? Entonces, veámoslo de esta manera. Vamos a poner esto y voy a... Creo que estoy ahí por ahí, ¿no? Entonces, esta propiedad, ¿cómo se traduce? Si yo tengo una matriz A, suponete, que sea de la forma A y J, entonces una matriz simétrica, como su transpuesta es la matriz A, entonces cumple que A y J es igual a AJI para todo IJ. Para todo IJ. O sea, el elemento en la posición, por ejemplo, 1, 2, es igual al elemento en la posición 2, 1. Porque la matriz es simétrica, ¿no? O sea, es como un espejo respecto a la diagonal principal. Por ejemplo, aquí va a estar la diagonal principal, A1, 1, A2, 2, A3, 3, etc. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un número, digamos que sea 5, entonces en esta posición también tiene que haber el mismo número, porque es simétrica la matriz. Lo mismo, si aquí hay un número, digamos 20, por aquí también va a haber ese mismo número, 20. Por ejemplo, si aquí hay un número, digamos que sea 3, entonces aquí también. Ok, entonces esa matriz se llama simétrica. Por ejemplo, cuando están en estadística haciendo rectas de regresión, tienen que ustedes encontrar un determinante. Entonces ese determinante resulta que es, o más bien, esa matriz de coeficientes que son unas sumatorias, es simétrica esa matriz. También, por ejemplo, cuando están haciendo, suponete, emparejamientos de equipos uno contra otros. Entonces, por ejemplo, los resultados de un equipo, de una persona, digamos, de n personas versus n personas, entonces en el principal no va a haber enfrentamientos porque una persona no puede jugar contra sí misma. Y, digamos, los resultados en la fila I, columna J, van a coincidir con los resultados de la columna J, perdón, de la fila J y columna I, porque pues, van a ser simétricos esos resultados. Bien, entonces, esta es la propiedad que vamos a utilizar. De hecho, esta que está aquí, voy a marcarla aquí en rojo. Es esta. Entonces vamos a probar de que eso es o no un espacio, ¿verdad? Se movió esto. Ya. Ok. Entonces yo lo que haría sería, tomo dos matrices, ¿no? M y N, que estén contenidas en el subespacio. Y como esas matrices M básicamente son matrices de la forma, digamos, M sub IJ, entonces, ¿qué propiedad cumplen? Cumplen que M sub IJ es igual a M sub JI para todo IJ. Porque si no, nos fuesen matrices simétricas. También tengo una matriz N, ¿verdad? Que va a ser de la forma N y J. Y de nuevo, N sub IJ es igual a M sub JI para todo IJ. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo M más N? Cuando yo sumo M más N, entonces lo que se va a obtener es una matriz que, como estoy sumando matrices, solo voy sumando elemento a elemento, ¿no? Entonces, el elemento general es M y J sumado con el elemento N y J. Pregunta, ¿qué propiedades cumplen esa matriz? O sea, de hecho, esa matriz, ¿qué pasa si yo ahora vengo y sumo estos dos? O sea, por ejemplo, este miembro izquierdo con este miembro izquierdo, entonces se va a obtener, ¿verdad? De que M y J sumado con
N y J es igual a M JI sumado con N JI. Y eso es para todo IJ. O sea, como se cumple, o sea, esto es cierto, ¿verdad? O sea, esto es cierto y esto es cierto porque son matrices que pertenecen a H, ¿no? Matrices simétricas. Entonces, cuando vos sumás esas dos matrices, resulta que se pasa esta propiedad. Y si pasa esta propiedad, entonces resulta de que M más N también es una matriz simétrica. También es simétrica. Y si es simétrica pertenece a H, entonces ya está la primera parte. Por otro lado, también tendré que probar que alfa M, ¿qué sería alfa M? Solo multiplico por alfa, ¿no? El término general, que sería alfa veces M y J. Y de nuevo, esa propiedad se sigue cumpliendo, que M y J es igual al M JI. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta ecuación la multiplico por alfa? Entonces va a resultar que alfa veces M y J igual a alfa veces MJI. Y eso para todo IJ. Entonces, esa matriz alfa M también va a ser simétrica, porque también cumple la misma propiedad de las matrices simétricas. Conclusión, H es subespacio de B. Ok, no siempre se va a cumplir esa cuestión de los subespacios, ¿verdad? Por ejemplo, en el problema... ¿Puedes repetirme lo último? No borré, Ricardo, no borré. Ay, no sé cómo decir. No lo quité. No, borrar. No borré. ¿Puedes repetirme lo último que dijo? No le entendí. Ok, entonces básicamente repaso todo. Fíjate que primero, B es un espacio de matrices, ¿no? Mn. H es un subespacio. Perdón, quiero probar que es un subespacio, todavía no sé, ¿verdad? Puede que no lo sea. Entonces, H es un subconjunto, eso sí. Es un subconjunto de M sub N, de M sub Mn. Y la propiedad que cumple es que todas las matrices de H son simétricas. Entonces, cuando vos tenés dos matrices M y N que pertenecen a H, o sea, dos matrices simétricas, entonces se cumple esta propiedad. Fíjate que ya te lo había explicado en este sentido, ¿no? O sea, vamos a este ejemplo aquí súper fácil. Entonces, suponete que la matriz sea 3 por 3. Si es 3 por 3, entonces este elemento, ¿qué posición tiene? Fila 1, columna 3. Entonces, ese elemento tiene que ser igual a este otro elemento que está en la fila 3, columna 1. O sea, en general, ¿verdad? El elemento en la posición fila 1, columna 3, va a ser igual al elemento en la posición fila 3, columna 1. Y ese 3 y 1, de hecho, pueden ser I y J. O sea, que A sub IJ es igual a A sub JI. Y eso para todo IJ. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Got it. Entonces, si eso pasa, como M y N son simétricos, entonces se tiene que cumplir esta propiedad para M y N. Ahora, si yo sumo M con N, entonces queda M más N igual a la suma de los elementos de la matriz M y N. Pero si yo vengo, ¿verdad? O sea, por casualidad, de hecho no es casualidad, de hecho es bastante intuitivo, ¿no? Si yo sumo M y J con N y J, se obtiene esto, lado izquierdo. Y si yo sumo MJI con NJI, se obtiene esto del lado derecho. O sea, que este término general, ¿verdad? Cuando yo cambio de posición fila y columna, se va a seguir cumpliendo esta relación. O sea que la matriz va a ser simétrica. En pocas palabras estoy diciendo, ¿verdad? Si vos tenés una matriz simétrica y le sumas otra matriz simétrica, el resultado es una matriz simétrica. Por ejemplo, así, súper fácil, ¿no? Suponete que tenés a la matriz 1, 3, 2, 2. Esa matriz es simétrica, ¿de acuerdo?
¿verdad? Porque el A y J, este elemento y este otro son iguales. Los elementos en la diagonal principal, pues, eso pueden ser cualesquiera. Si yo le sumo otra matriz simétrica, por ejemplo, la matriz 2020, suponete, menos 3, pi y pi, suponete. Es simétrico, ¿no? Esa matriz también. Pero si vos la sumas, esas matrices, el resultado es una matriz que sería 2021, pi más 2, y 0. Esa matriz que da como resultado es simétrica también. ¿Por qué es simétrica? Porque es que este elemento y este elemento son iguales. Entonces, eso es lo que se está básicamente probando, ¿verdad? De que si vos tenés una matriz simétrica y otra y la sumas, entonces el resultado es otra matriz simétrica. Por otro lado, si yo quiero probar lo último, solo es multiplicar por alfa, que es un escalar cualquiera, a la matriz M. Entonces te queda alfa veces M y J, sería la matriz alfa M. Y esta condición que está por acá, esta, le multiplico por alfa a los dos lados, te queda alfa M y J igual a alfa M J. O sea, la matriz alfa M es simétrica. O sea, si vos tenés una matriz simétrica, la multiplicas por un escalar cualquiera, el resultado es una matriz simétrica. Ya entendí. Gracias, profe. Conclusión, H sería subespacio, ¿verdad? Te decía, no siempre va a pasar eso de o sea, no siempre va a pasar eso de que va a poder tener una matriz que sea, no siempre va a resultar ser eso, ¿verdad? El subespacio. Por ejemplo, en el problema número... Aquí uno rápido, Ricardo, ¿sí? puedo hacer un ejercicio en el que demostré que no cumpla con ser un espacio, un subespacio. Eso va a ver. Sí, sí. Vamos a hacerlo. Entonces, vamos a ver. ¿Y aquí cuál no No, es? Estoy poniendo no dijo que iba a atención, hacer eso ahorita. Sí. pero estoy eso voy a hacer. copiando. Gracias, pro. Bueno, Ricardo. Gracias, pro. Ok, entonces vamos a hacer el problema 6. Gracias, pro. Entonces el problema 6 dice, ¿verdad? Vamos a ver si lo hacemos aquí rapidito. Problema 6. Tengo que B es igual a un R2. O sea, los vectores de R2. Oh. Y H va a ser todos los puntos XY, tales que X cuadrado, o sea... Ricardo. Dari. Se le va a acabar la recarga, mae. Dari. Problema Daniel. con el internet, parece. Sí, se fue un rato. Ya. Ya. Jackie Ay, Chan. mira, qué lindo. Ok, entonces te decía, problema 6 es el que estamos tratando. Y lo que voy a hacer sería, ¿cómo te explico así para que no te confundas tampoco? Ok, entonces, velo de esta manera, ¿no? Fíjate que para probar que, o sea, para decir de que un conjunto dado tal vez no es un subespacio, una forma de hacerlo sería suponiendo que, o encontrando, digamos, un par de valores para los cuales la suma, digamos, de ese par de valores no dé como resultado un elemento que pertenezca al mismo conjunto. O sea, por ejemplo, suponete que el problema anterior tenía dos matrices que eran simétricas. Si las sumabas, tenías que encontrar también una matriz simétrica, ¿no? Entonces, suponete, pero si eso no hubiera pasado para un par de matrices simétricas, entonces se acabó el problema, pues ya no sería cierto, ¿verdad? El ítem número 1. Y eso es lo que vamos a hacer para este problema, ¿no? El problema 6. Entonces, mira el cuaderno.
bajar de esto. A ver, ahí estamos. Ok. Ahora sí. Entonces, decía, H era básicamente estos puntos, ¿no? Son puntos que cumplen la condición de que x cuadrado más y cuadrado sea menor o igual que 1. Pregunta. Ustedes vienen de matemática 3, ¿no? O sea, ¿esto qué les recuerda? O una, A una esfera. De hecho, No sé. sería una circunferencia, ¿no? una Círculo. circunferencia. Ah, bueno, sí. Círculo. Porque son de 2 dimensiones, ¿no? O sea, velo de esta manera, o sea, velo como geométrico, ¿no? Básicamente, vos tenés que V, o sea, el espacio vectorial es R2, o sea, el plano cartesiano. Todos los vectores del plano cartesiano son el espacio vectorial, pero H son todos los puntos X, Y, o sea, todos los vectores que están dentro de este círculo que tiene radio 1. Entonces, algo así como que si lo ves geométrico, vos vas a tener X versus y vas a tener aquí un círculo que tiene radio 1. Sería un X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Como hay una desigualdad, un menor igual, entonces si es menor igual, entonces básicamente todos los puntos interiores a este círculo, ¿no? Todos estos puntos serían los que tendría yo que considerar. Por ejemplo, todo ese par de todos los vectores, ¿verdad? Que tienen centro, origen y vértice o extremo final en cualquier parte interior de este círculo, entonces sería lo que hay que considerar. Ok, entonces podemos decir de que, suponer que yo tenga un vector V, U, digamos. Ese vector U va a ser el vector 1, 0. ¿Verdad? Es un vector que está o sea, de hecho, queda en este punto, ¿no? Queda sobre el eje de la X, ese vector 1, 0. Y también, por ejemplo, puedo tener un vector V, que sea, digamos, el vector, imagínate, 0, 1. Ese vector queda, de hecho, sobre el eje de la Y, ¿verdad? Entonces, cuando vos sumas U más V, ¿qué te queda? Te queda el vector 1, 1. ¿No? 1, 1. Entonces, pregunta, ¿este vector 1, 1 cumple con ser parte del círculo? No. De hecho, queda en la parte exterior, ¿no? O sea, 1, 1, o sea, se sale del círculo. Llega hasta este punto, ¿no? Sería este vector. Entonces, ese vector no, o sea, la suma de dos vectores del espacio, o perdón, del candidato a ser subespacio, te da como resultado un vector fuera de ese conjunto. O sea que la suma no es cerrada. Eso quiere decir de que este conjunto dado, ¿verdad? No es un subespacio, porque no cumple la propiedad de cerradura bajo la suma. Para así decirlo, U más B no pertenece a H. ¿Por qué? Porque 1 cuadrado más 1 cuadrado no es menor o igual que 1. No, porque te queda 2. O sea, 2 no es menor o igual que 1. De hecho, al revés. Se acabó. Eso se llama hacer un contraejemplo. O sea, si vos encontrás un contraejemplo, o sea, algo que diga que lo que se quiere afirmar es falso, entonces se acabó. Conclusión, H no es subespacio. Oye. Ok, entonces, sigo compartiendo por acá. Profe, Sí, pero si nos pedís que comprobemos, tenemos que utilizar siempre las dos.
los dos Propiedades. las formas que piden, las Criterios. que explicaste al inicio. Pero es que con que falle una ya no es necesaria la otra. O sea, Sí, es como con los límites. Si no tenías Algo así una como que propiedad, si vos querés entonces ¿qué llegar va a... a pasar? Pero es que lo único que hizo fue darle valor. Ah, bueno, es que por aquí lo hice. Implementó la suma, entonces va a jugar su cuenta que Se pegó. Bueno, pero no hay falla, sí entiendo, Richie. Continúa, profe. Si estás hablando no te estamos escuchando porque no te oís, Ricardo. No estaba hablando. Ah, ok. es Lo que que se pasa escucha entrecortado. es que me di cuenta que mi internet se puso lento. Eso me quedé callado. Le decía, Claro. o sea, si vas a hacer, digamos, contraejemplo, estás asumiendo el hecho de que el conjunto no va a ser subespacio, pero suponete que si lo fuera y te pones a buscar contraejemplos, no vas a llegar a nada. No sé si me entendés, o sea, si vos estás 100% seguro de que no es subespacio y ya tenés los contraejemplos, entonces hacerlo así. Pero si no sabes si es o no, porque no tenés los contraejemplos fáciles, ¿verdad? Entonces mejor probar las dos propiedades. Por eso, vamos a probar las dos propiedades siempre. Sí, deberíamos. Sí. Ok, entonces, en el problema, suponente, Mira, No es así. tengo que hacer la otra. Entonces, mira cómo quedó pegado en la No te rías de profe. bien, muy bien. Decía ahora, estoy grabando, ¿no? Lo... cancela, gracias. Síganme en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. ¿Quién es Shakira, ma? Búsquenme como la Shakira Nika. Ok, podemos seguir. Por Sí, te favor. estamos esperando. Entonces te decía, vamos a hacer otros problemas de los que están propuestos por acá. Ok, ¿cuál hago? ¿El 31 o el 35? Ok. 31 o 35. Bueno, déjame pensar. No, o sea, sí, el 31. Pero es que el 31 pide Bueno, sobre un se ejemplo va. ya resuelto. Se ve más fácil el Pero 35. es difícil. Pero no un cálculo. Ay, cálculo, sepa. O sea, pues mejor el 35. Hiper- Sí. Plano en, hiperplano en R4. Aquí basamos todo en cálculo, 3 cálculos llevamos. R4. Ah, R4. ese es Cuarta dimensión. RN. Mira vos.
Ok, entonces decía problema problema 35 vamos a hacer. Solo déjame compartir. Entonces, en el problema 35 se tiene H, es un conjunto dado por XZ, W. Okay. Y, W. In the screen, honey. No, o sea, no estoy compartiendo pantalla, pero, o sea, quiero, Ah, o sea, voy a hacerlo con celular directamente, ¿no? Speeching. Sorry for being castrosos. Entonces, vamos a ver esto. Sí. Entonces decía el problema 35. Ah, ok. Entonces aquí H, aquí hay un problema. No solamente X, Y, Z, sino que sería en general un X1, X2, así hasta un XN. Okay, básicamente, yo tendría un conjunto de valores desde X1 hasta XN. Además, se tiene que cumplir una propiedad, y es que A1, X1, así hasta llegar a AN, XN, igual a 0. Entonces, esto de aquí arriba era el problema anterior, ¿verdad? Entonces, la propiedad que se tiene que cumplir era que si los valores A1, A2, así hasta A sub n son números reales, números es probar que H, probar H es un subespacio. Ok. Entonces, para probar eso, entonces que H es este conjunto, ¿no? H es el conjunto de todos estos que cumplen esa propiedad. En general, eso se llama tener un plano, hiperplano en este caso de NRN. O sea, esto que además, debido a, o sea, ¿qué tengo que probar? Como yo lo que tengo es básicamente es probar de que H es un subespacio de Rn. Entonces solo son dos propiedades que tengo que probar. Básicamente son la de suma y la de multiplicación por un escalar. Fíjate que eso es bastante rápido porque si yo quiero probar la propiedad de suma, entonces yo tendría de que tener dos, ¿no? Dos elementos de este H. Por ejemplo, puedo tener a un primer elemento, digamos que sea, a ver, una letra cualquiera. Uh-huh. LJK. No sé si. cualquiera. O sea, como son vectores, M y N, digamos. Ok. Entonces, M y N son los vectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, M va a tener un conjunto de coordenadas. Digamos, M1, M2, M. No voy a usar por lo de la digamos, ¿no? Entonces, tengo un segundo vector, L. Hacia hasta L sub N. Entonces, ahora,